hoy les voy a compartir dos mensajes. El primero tiene que ver con aspectos filosóficos de la adoración, pero el segundo tiene que ver con un aspecto muy importante que creo que va a ser muy vital en la vida de cada uno de ustedes que están participando en un grupo de alabanza. Oramos, que Dios nos hable. Arriba las manos, como si lo estuvieran asaltando ya a la vuelta. Así, ahí sí las hubiera levantado rápido, ¿va? Entonces así con su mano hasta arriba, dígale: Dios mío, quiero que me hables esta mañana. Quiero que hables a mi corazón, que retes mi vida, que me desafíes, que mi vida pueda caminar en pos de ti en todos los aspectos, no nada más en lo que tiene que ver con ir a la iglesia el domingo, pero todos los aspectos de la vida yo quiero caminar y vivir para ti, Señor. Habla en nuestro corazón en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Hoy quiero compartirles sobre grandes momentos de adoración. Lo va a poner allí mi compa el Iván en las pantallas. Grandes momentos de adoración es el tema que quiero tocar con ustedes esta mañana. Ahora, el asunto de la alabanza y la adoración tiene mucha relevancia en las congregaciones cristianas. Nuestras reuniones prácticamente se componen de el tiempo de alabanza y adoración, el tiempo de la palabra y un intermedio en el que se dan los anuncios y se levantan las ofrendas. ¿Es así o no? Hace tiempo no era así. Hace tiempo había otras cosas más sucediendo en las reuniones. Había la hora de los testimonios y la gente pasaba y daba un testimonio, cantaba una canción, decía una poesía, una declamación, etcétera. Hoy no, como que se ha sintetizado y básicamente el tiempo de la reunión tiene que ver con alabar, recibir la palabra y un intermedio para dar las ofrendas y recibir anuncios. Esto básicamente puede ir al final o en el medio ahí en las reuniones. Ahora, no mucha gente tiene muy claro qué es la alabanza y qué es la adoración. Para mucha gente la alabanza tiene que ver con las canciones rapiditas, ¿verdad? Y la adoración tiene que ver con las calmaditas, las románticas. Esas son las de adoración. Y entonces no tenemos como muy claro qué es la alabanza y la adoración. Yo quiero hablarles un poquito sobre la adoración este día, basándome en tres grandes momentos de adoración que hubo en la Biblia. Si nosotros repasamos esos tres grandes momentos, vamos a poder definir mejor qué es la adoración a nuestro Dios. ¿Sale? ¿Estamos listos? Pero antes de entrar a esos tres momentos, quiero leer con ustedes unas palabras de Jesús que definen algo que está en el corazón del Padre. Es el versículo clásico que se utiliza en los eventos de adoración. Juan capítulo 4, verso 23 va a salir en la pantalla y dice así: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre o adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Cuento tres y ustedes me leen el fragmento que está ahí. ¿Sale? 1, 2, 3. Oye, me llama mucho la atención varias cosas. En primer lugar dice, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. ¿Te das cuenta que no está diciendo porque así quiere el Padre que le adoren? Es decir, no quiere el Padre que le adoren así, cantando este tipo de música, levantando las manos, postrándose. La adoración y la alabanza no tiene que ver necesariamente con expresiones físicas, sino tiene que ver con un estilo de vida. Me llama mucho la atención en ese mismo fragmento que dice Jesús, los verdaderos adoradores, dando a entender que hay falsos adoradores, ¿verdad? Hay adoradores verdaderos y adoradores falsos. También dice este fragmento que el Padre quiere que se le adore en espíritu y en verdad. ¿Cómo quiere que se le adore el Padre? En espíritu y en verdad. Eso significa, en espíritu quiere decir desde lo más profundo de tu ser. Es decir, la alabanza al Padre no tiene que ser una alabanza superficial. Diga conmigo, superficial no. Superficial no, profunda. Superficial no, profunda. Entonces de repente nuestra alabanza puede caer en objetivos de querer complacer, que mueve más a la raza, y caer en cosas superficiales. Pero lo que dice la palabra es que superficial no, profunda, en espíritu y en verdad. Es decir, dentro de los márgenes de la palabra de Dios. La palabra griega que se traduce adoración o rendir culto en este pasaje es esta que va a estar en la pantalla, de seguro ya te la sabes, proskuneo. Esa palabra significa acercarse, esa palabra significa besar, significa postrarse,
significa agacharse, agazaparse, como lo hace un perrito ante su amo. ¿Cuántos tienen perro? Levanten su mano de un grupo de júbilo. ¿No les gusta su perro? Lo llevó más su papá y ahí lo tienes, te tienes que aguantar. ¿Cuántos aman a su perro? Levanta su mano. Ok, ahí te va la pregunta de otra manera. ¿Cuántos saben que tu perro te ama a ti? Levanta tu mano. O sea, en buena onda, ¿no te baila tu perro un zapateado cada vez que llegas de la escuela o del trabajo? Que tú llegas y el perro empieza acá, ¿sí o no? Y tú te le haces y el perro está bailándote acá, un ritmo acá nuevo que inventa cada vez que te ve. Y entonces tú te le acercas al perro y el perro se echa hasta el fondo, hasta el suelo. Y puede ser que esté así con boca arriba. Se agazapa ante ti que eres su amo. Proscuneo significa todo eso. Significa proscuneo rendimiento, sumisión y amor. Y esta es la manera en la que Jesús nos revela que el Padre quiere ser adorado por nosotros. Es decir, lo que Dios está buscando de nosotros no son ritmos a la hora de adorar. Lo que Dios está buscando de nosotros es una actitud de proscuneo, así como cuando tu perrito te baila el zapateado cada vez que tú llegas. Ahora, checa el dato. A lo mejor a ti se te fue la onda en la mañana y no le diste agua al perro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y que te fuiste y no le dejaste comida, no le dejaste agua al perro y todo. Y cuando tú llegas de la escuela, si te fuiste desde las 5 de la mañana a las 6 y llegas en la tarde a las 6 o 7 y el perro no ha tomado agua ni ha comido, en cuanto tú le abras la puerta del patio y el perro se acerque a ti, te va a bailar el zapateado, ¿sí o no? Y te va a mover la cola. No te va a decir el perro, no manches, ¿qué onda? Me dejaste sin tomar agua ni comer, ¿verdad que no? Él va a manifestarte a ti su admiración, su respeto, su amor. No importa lo que haya pasado, Él va a adorarte. De esa manera está esperando Dios que nosotros le adoremos a Él. Que tú y yo le entreguemos nuestra alabanza y nuestra adoración independientemente de las circunstancias que vivimos. Ahora, cuando revisamos el contexto de toda la Biblia, descubrimos que ese rendimiento a Dios, más que manifestarse en una expresión ritual como esta, lo que el Señor quiere es que manifestemos ese rendimiento en un estilo de vida práctico, en las situaciones comunes de la vida. Esa es la razón por la cual en muchas ocasiones Dios, en lugar de sentirse agradado de la alabanza, se sintió amargado. Diga conmigo, no se sintió agradado, se sintió amargado. A ver, dígalo. Amargado. Se sentía ofendido. Porque con la adoración el pueblo que le estaba ofreciendo su pueblo, Dios no estaba contento con eso. Y uno puede preguntarse, oye, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era el problema? La incongruencia entre el acto ritual de la alabanza y la adoración, de la música, de lo que hacían, y en sus vidas diarias, la manera en la que vivían no tenía nada que ver con vivir rendidos a Dios. Checa este versículo, Isaías 1, 13 al 17. Aguas con esto, está medio fuerte. Dice Isaías 1, 13 al 17. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Ahí va a estar. ¿Va a estar? No va a estar, no lo pusieron. Isaías 1, 13 al 17 dice, fíjate lo que dice: no me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. La luna nueva, el día de reposo, las asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Dios dice, no soporto que con su adoración me ofendan. Verso 14, yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han hecho una carga que estoy cansado de soportar. Fíjate lo que Dios está diciendo a través del profeta Isaías. Ahora dice, verso 15, cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos, fíjate las broncas, tienen las manos llenas de sangre. Verso 16, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Estos fragmentos de la Biblia a mí se me hacen muy fuertes. Se me hace impresionante que Dios diga que hay adoración que le ofende. Y es que Dios nunca dijo
que el pueblo no le adorara. Lo que Dios más bien estaba reclamando es que el pueblo le adoraba, pero no había congruencia entre la vida que vivían diario y la adoración que le ofrecían en los días de la reunión. O sea, no había adoración, lo que había era religión. No había adoración, lo que había era religión. A ver, dígalo conmigo, no había adoración, lo que había era religión. Había manos extendidas, pero no había vidas rendidas. ¿Qué es lo que no había? No había proscuneo. Este pasaje de Isaías capítulo 1 nos presenta a un pueblo de Israel que sí adoraba en sus reuniones, pero también era rebelde y desobediente a Dios fuera de sus reuniones. Sí adoraba en sus reuniones, pero era violento fuera de sus reuniones. Sí adoraba en sus reuniones, pero era idólatra fuera de sus reuniones. Por lo tanto, cuando llegaban a las reuniones a cantarle a Dios, Dios no miraba esa adoración con agrado porque no había congruencia. Es como que tú vienes aquí a la congregación y tú dices: Dios mío, yo vivo para ti, vivo rendido a ti, te hago caso en todo. Lo estás diciendo al cantarlo, ¿verdad? Imagínate que una canción dijera así: te hago caso en todo, Dios mío, vivo para ti, o algo así. Pero cuando tú sales allá afuera, no le haces caso a Dios en nada. Que tú vienes aquí y con toda humildad levantas las manos, te postras, cantas, pero ahí en tu casa eres bien enojón con tu mamá. Te mandan a hacer una cosa y tú le dices: no, porque siempre a mí, manden a mi hermano, a él nunca le piden nada. Entonces hay una incongruencia entre lo que hacemos aquí de alabanza y adoración y lo que hacemos allá afuera. Si de repente hay un brother que viene aquí a cantarle a Dios con todo el corazón y dice: Dios mío, quiero vivir en integridad para ti, te quiero amar, y cuando sale allá afuera le da ofrendas de amor al tránsito cuando se pasa el rojo del semáforo, hay una incongruencia enorme ahí. Si cuando tú vas manejando, ¿verdad? Ahí, y de repente quieres hacer línea para cruzar al otro lado y estás ahí y alguien se te mete y tú le dices: Dios te bendiga, brother, algo así. Y aquí vienes y cantas bien machi. Hay una incongruencia enorme. Diga conmigo: incongruencia. Y entonces estamos aquí cantándole a Dios y Dios dice: no manches, eso no es adoración. Eso no es adoración. Dios no miraba con agrado la adoración de su pueblo. Eso es lo que generaba el hastío de Dios. El hastío de Dios. Genera el hastío de Dios. Morros que vienen aquí a cantarle a Dios con todo el corazón y te agarran estilo acá de adorador y toda la onda acá, como tú quieras. Pero cuando sales allá y andas con tu morrita, la andas regando horrible a la vuelta de la esquina. Eso ofende a Dios. No hay congruencia en lo que estás haciendo entre adorar y la manera de vivir. Tengo esta frase para ti que me van a poner en la pantalla. Espero que me van a poner en la pantalla. ¿Sale? La podemos poner en la pantalla. Esta frase: la verdadera adoración se refleja en un estilo de vida congruente a las demandas de Dios. ¿Lo quieres leer conmigo a las 3? 1, 2, 3. La verdadera adoración se refleja en un estilo de vida congruente a las demandas de Dios. O sea, adorar a Dios aquí, y yo que soy casado, tratar a mi esposa con amor y respeto allá en mi casa y en la vida que vivo con ella. O sea, adorar a Dios aquí, y tú, joven, honrar a tus padres y obedecerlos allá en tu casa con todo tu corazón. O sea, adorar a Dios aquí, y tú y yo que tenemos negocios, hacemos tratos con gente allá afuera, hacer las cosas derechas, no por debajo del agua, todas chuecas, dando ofrendas de amor a medio mundo para que las cosas sucedan. No, Dios quiere una congruencia entre nuestra expresión de adoración y nuestra vida práctica. ¿Lo estoy explicando bien? ¿Están aburridos? En la Biblia hay 3 grandes momentos de adoración que movieron profundamente a Dios. Ahora, no por la música, no es que Dios dijo: ay, no manches, esa guitarra suena increíble. No. Movieron profundamente a Dios no porque ahí estuviera una voz privilegiada diciendo: ay, esa muchacha cómo canta. Eso no movió el corazón de Dios. Lo que movió el corazón de Dios fue que ellos adoraron a Dios con su vida. Su adoración los colocó por encima de los demás. Y escúchame, los 3 grandes momentos de adoración que voy a compartir contigo en este momento, ninguno tuvo que ver con música. Ninguno tuvo que ver con música. No había ningún grupo de alabanza ahí.
No había nadie tocando nada, nadie cantó, ninguno tuvo que ver con música. Pero los tres fueron tres momentos de adoración. Número uno, ahí va a estar: Abraham en el monte Moria. Ese es el primer gran momento de adoración. El fragmento está en Génesis 22, versículos 1 al 4 y luego versículos 9 al 12. Dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y el que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham hizo caso, se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó la leña para el holocausto, y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminaron hacia el lugar que Dios le había indicado. Verso 4: al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Verso 9: cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, preparó la leña, después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Verso 10: entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. En mi opinión personal, este es uno de los pasajes más dramáticos de toda la Biblia. Es el momento en el que Dios le pide a un papá de más de 100 años que le entregue sobre el altar a su propio hijo tenido en su vejez, a Dios. Este es un pasaje que registra uno de los momentos de adoración más grandes en toda la Biblia. No hay una canción, pero es un acto de adoración donde no hay música en el ambiente. Ahora, muchos de nosotros cometemos el error de limitar la adoración a la música, al simple tiempo musical que tenemos en la iglesia, pero adoración va más allá de la música. Tengo una frase para ti de lo que es la adoración, la vamos a poner en la pantalla. Adoración es rendirnos y rendir ante Dios lo más valioso que tenemos, tal como lo hizo Abraham. A ver, lea conmigo esa frase a las 3, 1, 2, 3. Adoración es rendirnos y rendir ante Dios lo más valioso que tenemos. Eso es adoración. Y no tiene que ver con cantar, tiene que ver con ofrecerte tú a Dios. Este es uno de los momentos más impresionantes de adoración, cuando un hombre acepta el reto de ofrecerle a Dios lo más importante y lo más valioso y lo más amado que posee. En el caso de Abraham era su propio hijo. En lugar de retenerlo y de controlarlo, en lugar de manipularlo, decide entregarlo sobre el altar al Señor, entregárselo como un acto de adoración. Ahora, ojo, los hijos en los tiempos bíblicos representaban un elemento muy importante en la estructura social de aquel tiempo, porque los padres en su vejez eran cuidados por esos hijos. Y si Abraham tenía un solo hijo, quiere decir que Abraham lo que le estaba entregando a Dios era su esperanza para el futuro. Le estaba entregando lo más valioso que tenía. Estaba dispuesto a dejarlo ahí en el altar. En el caso de Abraham, también tenemos que recordar su historia. Él y Sara eran estériles. Dios les dio a su hijo Isaac como un milagro en su vejez. Así que para Abraham, sacrificar a su hijo Isaac representaba en serio, en buena onda, sacrificar lo más valioso que tenía. Ahora, ojo, los sacrificios humanos son abominables delante de Dios, pero en el tiempo de Abraham eran comunes. Eran comunes. Como vimos, Dios le impidió a Abraham sacrificar a su propio hijo, porque es una abominación delante de Dios. Tú y yo tenemos que recordar lo que dice en el arranque del fragmento. Dios quería probar a Abraham. Y joven, señorita, a veces Dios nos va a probar a ti y a mí. A veces tú y yo nos aferramos mucho a algo, nos aferramos a una relación, nos aferramos a un objeto, nos aferramos a algo, y tú y yo tenemos que estar dispuestos a entregarle a Dios lo que Él nos pida. Eso es adoración, rendirnos y rendir delante de Él lo más valioso que tenemos. A veces cantamos, pero no adoramos. No llegamos al proscuneo simplemente porque nuestra vida personal
hay algunos Isaacs que tú y yo no queremos sacrificar. Sabemos tú y yo perfectamente que hay algo a veces en nuestra vida que nosotros no le queremos dar a Dios. De repente pasa mucho entre los jóvenes que se enamoran, ¿verdad? Del chico, de la chica de sus sueños y dicen, no, es que a lo mejor tenía un montón de tiempo esperando que alguien le hiciera caso y pensaba, nadie nunca me va a querer. Y de repente esa persona en la escuela te empezó a tirar la onda, pero no es cristiano. Pero tú dices, no, pero es que si yo dejo pasar esta oportunidad, a lo mejor nunca más voy a... Y entonces tú sabes perfectamente que este es un aspecto que a Dios no le agrada. Y estás entre la espada y la pared en una situación en la que Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Entrégame eso. Y eso, que tú y yo le entreguemos a Dios, eso valioso que tenemos, eso que para nosotros es muy importante en un acto de total entrega, eso es adoración profunda. Muchos no llegamos al proscuneo, como dije, simplemente porque en nuestra vida hay algunos Isaacs que no queremos sacrificar. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu Isaac? Puede ser una relación que no le agrada a Dios, puede ser un objeto, un bien material, puede ser algo más. Yo me acuerdo cuando tenía que tomar la decisión, por ejemplo, de dejar algunas cosas, algunos ministerios en mi vida. Por ejemplo, el ministerio de la música. ¿Cómo estaba yo pensando que no, es que yo quiero ser cantante, quiero entregarme ahí, quiero hacer esto? Pero Dios me estaba llamando a ser discípulos, a plantar iglesias, a hacer otro tipo de cosas. Adoración tiene que ver con que tú le digas, ¿sabes qué, Dios mío? Yo te voy a rendir esto en obediencia a lo que tú me estás mostrando. A lo mejor en tu vida Dios te ha venido llevando últimamente paso a paso a que hay algunos aspectos en tu vida que tienes que rendir delante de Él. En este caso, este gran momento de adoración con Abraham, él ofreció lo más valioso que tenía. Lo más valioso que tenía. A veces tú y yo nos aferramos mucho a algo, nos aferramos mucho a alguien, nos aferramos mucho a una situación y Dios nos dice, hey, entrégame eso. ¿Estás dispuesto a entregarlo? Eso es adoración. Vamos a ver otro gran momento de adoración, ¿sale? ¿Listos? Número 2, este está muy fuerte, vamos a ponerlo. Job en su peor tragedia. A ver, dígalo conmigo las tres. 1, 2, 3. Job en su peor tragedia. Job es un hombre que no se limitó a adorar nada más cuando le fue bien, en sus tiempos de éxito, en sus tiempos de abundancia, en sus tiempos de bienestar. Pero un día, así de un día para otro, ¡pum!, su panorama cambió horrible. Y cuando la vida le dio una vuelta, cuando él estaba ahí enfrente de una situación más difícil de lo que podía resolver, en lugar de renegar, decidió adorar. En lugar de enojarse con Dios, decidió adorar a Dios. Y adoró como le agrada al Padre. No le adoró por mera emoción, le adoró reconociendo su posición de autoridad y de soberanía. Le adoró con todo el corazón. Se rindió y adoró, porque adoración es seguir reconociendo que Dios tiene una posición de honra en tu vida, aún en el peor momento de tu vida. Yo no sé si tú has pasado por un momento triste, dramático, complicado, y en esos momentos donde sientes que algo estás perdiendo, o en esos momentos donde sientes como si Dios te estuviera defraudando, en estos momentos donde tú estuviste pidiendo que Dios hiciera algo y Dios no hizo eso que tú pedías. ¿Cuánto trabajo cuesta adorar? Checa esta historia. Job 1, versículos 1 al 3 y luego versículos 13 al 20. Dice: en la región de Uz había un hombre. ¿Cómo era este hombre? Recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, de 3,000 camellos, de 500 yuntas de bueyes, de 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Verso 13. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano el mayor. Verso 14. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted.
No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y le dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. Verso 17: no había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Verso 18: no había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de ustedes estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron, todos. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Verso 20, checa el dato. Al llegar a este punto, Job se levantó y se rasgó las vestiduras y se rasuró su cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Verso 21: entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Verso 22, ojo con este 22, está bien fuerte. Checa. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Son 2 cosas. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Hay mucha gente que cuando le pasa una situación difícil lo toma como un pretexto para pecar, para alejarse de Dios. Cuando le pasa una situación difícil lo toma como le echa la culpa a Dios de todo lo que está pasando. Pero aquí usted y yo podemos ver de una manera bien clara y bien palpable esa adoración de Job. Está postrado, está rendido, está en el peor momento de su vida. Lo que está haciendo no está reclamando, lo que está haciendo es que está adorando. Está reconociendo que la vida así es, que a veces hay ocasiones en las que reímos, pero hay ocasiones en las que lloramos. Hay ocasiones en las que ganamos, hay ocasiones en las que perdemos. Job nos enseña que las desgracias de la vida nunca deben apagar la expresión de adoración que hay en ti para con Dios, y que tú y yo no podemos condicionar la adoración que le brindamos a Dios solo porque algunas cosas no están bien entre nosotros. Yo sé que de repente nos toca vivir nuestra vida y hay algunas situaciones complicadas que estamos enfrentando. Claro, alguien puede morir. Claro, algo puede salir mal. Claro, a lo mejor tus padres pueden tener un pleito, un divorcio, y tú estás en medio de todo eso. Y luego tú preguntas: aquí estoy yo, aquí está el broncón enorme que estoy viviendo, y aquí está Dios. Hay un triángulo, ¿qué voy a hacer yo? Y estamos esperando como que Dios resuelva todo lo que me está pasando a mí para yo poderle adorar. Y no es así. Yo le tengo que adorar a Él independientemente de lo que está pasando aquí. Job estaba en el peor momento de su vida. En un día perdió todo. Perdió sus bienes, perdió sus propiedades, perdió todas sus riquezas en un día. Y lo peor de todo, perdió a sus hijos en un día. Jóvenes, a lo mejor algunos de ustedes todavía no han tenido ni una novia, pues no puedes entender qué es lo que significa perder un hijo. Pero a lo mejor aquí hay algunos papás que ya saben lo que es amar a un hijo, y te puedes imaginar lo horrible que sería perderlo. Mi esposa y yo hemos perdido 4. Hemos tenido 5 embarazos. Tenemos un solo hijo. En la primera ocasión cuando perdimos nuestro primer bebé, era nuestra hija Sharon. Murió 5 horas después de nacer. La estuvimos esperando con tanta ilusión, con tanto anhelo, con todo el corazón. Y cuando nació, se murió. Hubo unos problemas ahí y se murió. Esa fue una situación horrible. Estaba triste, claro que estaba triste. Estaba sacado de onda, claro que estaba sacado de onda. Estaba confundido, claro que estaba confundido. Estaba enojado, claro que estaba enojado. Pero Dios seguía siendo Dios. Dios seguía siendo Dios. Y yo tenía que aprender a adorar a Dios en todo tiempo. Adorar a Dios cuando todo está bien y adorar a Dios cuando no todo está bien. Yo me acuerdo que llegamos al cementerio donde íbamos a enterrar a nuestra hija, y ahí el pastor simplemente dijo: Eddie, ¿quisieras decir unas palabras? Y yo ya tenía horas
que el Señor me estaba diciendo: ¿estarías dispuesto a cantarme tu canción favorita? Porque yo tenía una canción favorita en ese tiempo que dirigía la alabanza. Ese era mi trabajo, dirigía la alabanza en Tijuana. Y en ese tiempo estaba de moda una canción que decía: yo te amaré. ¿La han oído? Y te adoraré, no importa lo que pueda venir. ¿Quién sí la ha oído? Levanta su mano nomás para saber. La siguiente parte decía: en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Estaba de moda, estaba en los CDs. Yo la cantaba todo el tiempo. A la iglesia le encantaba y a mí me encantaba también. Pero es muy fácil cantar esa canción cuando todo está bien. Es muy fácil cantar esa canción cuando te sacaste todos los exámenes, pasaste con 10, estás en el cuadro de honor, tus papás están contentos, te llevaron a comer para celebrar. Pero cantar esa canción cuando te expulsaron de la escuela por una situación injusta. Pero cantar esa canción cuando tus papás se han divorciado. Pero cantar esa canción cuando tienes un problema muy fuerte con tu esposa, con tu esposo. Cantar esa canción cuando estás perdiendo un hijo. Cantar esa canción cuando se te murió tu papá. Cantar esta canción cuando un hijo tuyo cayó en las drogas. Y llegar y decirle: yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Es algo muy distinto. Es algo muy distinto. Y tú y yo podemos venir a la congregación y ahí en la congregación estar cantando canciones muy rítmicas y toda la onda. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano va a llegar a tu vida un momento más difícil de lo que tú puedas resolver. Tarde o temprano va a llegar a tu vida un momento más difícil, con preguntas más difíciles de lo que tú puedas contestar, donde vas a decir: ¿por qué me está pasando esto a mí? Y yo te quiero preguntar, en ese momento, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a renegar o vas a adorar? En ese momento, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a agarrarlo de pretexto para irte al mundo a pecar o vas a adorar a Dios con todo tu corazón? Hay gente que por mucho menos de lo que le pasó a Job dejan de ir a la iglesia. Pero Job ese día lo perdió absolutamente todo y su expresión fue: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y el verso 22: a pesar de todo esto, Job no se fue al mundo a pecar. A pesar de todo esto, Job no le echó la culpa a Dios. Dios, ¿pero por qué? Ahora, Job también nos enseña que tú y yo podemos ser transparentes y genuinos, Si algo te duele, manifiesta tu dolor. No está mal que digas que algo te duele. Job no ocultó su pesar, no ocultó su dolor. Job manifestó su duelo y su luto, pero sin dejar de adorar y sin perder de vista la soberanía de Dios. Joven, a veces tú y yo estamos acostumbrados a que Dios haga milagros y que responda a nuestras oraciones. Y de repente en nuestras iglesias estamos enfocados a que vamos a orar por sanidad, hermanos. La hermana fulana tiene cáncer, vamos a orar por ella para que Dios la sane. ¿Y si no la sana? Porque puede ser que no la sane. ¿Verdad que puede ser que no la sane? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios no hace lo que nosotros queremos que haga o lo que nosotros le pedimos que haga? ¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando sentimos como si Dios estuviera ausente o inactivo en nuestras vidas? Que tú dices: soy el único que viene a la iglesia, mis papás no quieren saber nada y por más que oro por ellos no cambian su vida. ¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando parece que Dios estuviera ausente o inactivo? ¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando sentimos como si Dios estuviera actuando en nuestra contra? Porque tú y yo podemos leer ese fragmento, todo lo que leíamos hace un rato, y tú le puedes preguntar al mensajero que llegó con Job: a ver, ¿qué pasó con los ovejas y los burros? No, pues se los llevaron unos salteadores caldeos. Oye, ¿qué pasó con las ovejas y con las vacas? No, pues se las llevaron unos sabeanos. ¿Y qué pasó con fulano? No, pues eso se los llevaron otros. Había a quien echarle la culpa. Pero luego, oye, ¿y qué pasó con tus hijos? No, pues vino un fuerte viento del desierto. ¿A quién le ibas a echar la culpa? Pues Job
no le echó la culpa a Dios, aunque parecía que Dios mismo estuviera actuando en su contra. ¿Por qué Job no hizo eso? Porque Job conocía a Dios. Este era el caso de Job. Este era un hombre que había pasado por un periodo de gran dificultad, y su reacción ante Dios es sencilla: inclinarse y adorar. En lugar de renegar, escogió adorar. En lugar de renegar, escogió adorar. Dígalo conmigo: en lugar de renegar, escogió adorar. Y yo quiero retarte también a ti, a que cuando tú sientas que estás en un momento complicado de tu vida, en lugar de renegar, de quejarte, de hacerte la víctima y pensar que todo el mundo está en contra tuya, tú y yo adoremos a Dios con todo nuestro corazón y vivamos para Él. Eso sería congruencia. Pero si tú y yo venimos aquí en la congregación y le decimos: yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir, en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin, y a la vuelta de la esquina pasa una tragedia, una situación que te afecta directamente, y tú y yo por eso nos apartamos de Dios y renegamos de Él y nos volvamos todo lo contrario a su voluntad, entonces hay una incongruencia enorme. ¿Están aburridos? Número 3 y último, ya con esto termino. Vamos a ver el último gran momento de adoración que le quiero presentar: Jesús en el Getsemaní. A ver, dígalo a las 3, 1, 2, 3. Jesús en el Getsemaní. Sin duda, en mi opinión, este es uno de esos grandes momentos de adoración en toda la Biblia. ¿Sabes cuándo? Cuando nuestro Señor se rindió, y rindió lo que más trabajo nos cuesta rendir a los seres humanos. ¿Qué cosa? Nuestra voluntad. Jesús rindió su voluntad ante la del Padre para ofrecer su propia vida en sacrificio por la humanidad. Jesús renunció a su derecho a vivir. ¿No saben que vivir es un derecho? Pues Jesús renunció a su derecho a vivir. Lo rindió, lo ofrendó a Dios en un acto de adoración sin precedentes. Y tengo una frase que va a salir aquí en la pantalla, que es la siguiente: adoración es renunciar a tus derechos. ¿Qué es adoración? Renunciar a tus derechos. Esto es muy importante, porque cuando asumimos una actitud de tengo derecho a ser feliz y por lo tanto voy a hacer esto, no me importa quién sufra y pague las consecuencias, tengo derecho, aquí ¿sabes qué es lo que está pasando? Ahí no estás adorando a Dios, te estás adorando a ti mismo. Estás haciendo de ti un Dios. Estamos adorando al yo. Cuando tú y yo estamos dispuestos a poner en primer lugar lo que tú y yo queremos, antes, por encima de la voluntad de Dios, sin importar a quién vamos a lastimar, estamos creando de nosotros un Dios al que queremos adorar y complacer. Estamos adorándonos a nosotros. Jesús allí rindió su derecho a vivir. Adorar es renunciar a tus derechos. A lo mejor tú te has puesto con una onda de no, es que yo tengo derecho, ¿no? Adorar es renunciar a tus derechos. Jesús adoró al Padre rindiendo su voluntad para que se cumpliera la voluntad del Padre. Fíjate cómo lo cuenta la Biblia. Lucas 22, 39 al 44 dice: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, ¿qué les dijo? Oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una distancia, se arrodilló y empezó a orar. Verso 42: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Fíjate, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Verso 43: Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero cuando estaba angustiado se puso a orar con más fervor. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo cuando estamos en angustia? Hay que orar con más fervor. Y su sudor en la oración era como gotas de sangre que caían a tierra. A veces la oración no va a ser un deleite. Es que me encanta orar, lo disfruto tanto. A veces la oración va a ser un esfuerzo. A veces la oración va a implicar sudar.
A veces la oración va a implicar lágrimas, a veces la oración va a implicar gemir, a veces la oración va a implicar que es una situación muy complicada la que estás viviendo y vas delante de Dios y clamas a Él por ayuda. Y en esos momentos que tú y yo, angustiados, oramos con más fervor, lo que hace el Señor es que nos conforta, nos fortalece. Envía ángeles del cielo a fortalecernos. A veces son ángeles que puedes percibir, a veces son ángeles que no puedes percibir. A veces son ángeles que son brothers de la congregación que llegan en el momento justo y te dan una palabra, un abrazo, una manera en la que te animan y tú recibes ese impulso para seguir adelante. A veces simple y sencillamente recibes un consuelo divino en tu interior para levantarte y seguir. Pero el punto aquí es que Jesús estaba en una lucha interior muy fuerte en la que decía: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. O sea, lo que estoy a punto de vivir es horrible, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Yo sé que tengo derecho a ser feliz, pero quiero rendir ese derecho a ti para que se cumpla el propósito que tú tienes para el mundo. Yo sé que tengo derecho a vivir, pero voy a renunciar a ese derecho para que se haga tu voluntad en el mundo. La palabra griega que se traduce orar aquí, cuando dice oraba más intensamente o con más fervor, es una palabra compuesta que es proseuge, que significa orar fervientemente, pero también proseuge significa adorar. Esta palabra procede de la misma raíz griega pros, de la que procede proskuneo, que les conté, que significa acercarse. Entonces, en este momento, en este pasaje que acabamos de leer, Jesús, en una cabal, total y completa adoración, está rindiendo su voluntad al Padre en un acto de adoración sin precedentes, enseñándonos a ti y a mí que adorar no solamente es venir y cantar 4 cantos el domingo. Adorar es rendir nuestra voluntad al Señor Supremo, al Padre Celestial, y en el momento que estamos ante la tentación, escoger hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra. En el momento que estamos ante la vida diaria, en los momentos del diario vivir, ahí hay situaciones donde tú y yo tenemos que aprender a poner a Dios en primer lugar, antes que mi propio enojo, o mi propio dolor, o mi propio coraje, o mis propias aspiraciones y sueños. Rendir nuestra voluntad. La victoria de Jesús no fue en la cruz. La victoria de Jesús fue la noche anterior, allí en el Getsemaní, cuando adoró a Dios y rindió lo más difícil de rendir que hay para los seres humanos, que es nuestra voluntad. Muchas veces Dios está tratando con nosotros y nos está pidiendo que rindamos algo, que soltemos algo, que dejemos algo, o que nos dejemos ganar en alguna situación. Está bien que gane esa persona, que dejemos de pelear por cierta cosa. Pero nosotros a veces nos aferramos a nuestros derechos en lugar de rendirlos delante de Dios. ¿Cuántos matrimonios se han acabado por la estupidez esa de tengo derecho a ser feliz? Y se va él con otra mujer y deja a la esposa que ya le entregó 30 años de su vida y a sus hijos que han crecido ahí, causando dolor, destrucción horrible por esa tontería de tengo derecho a ser feliz. Y no nomás lo hacen los hombres, lo hacen las mujeres también. Y también lo hacen los jóvenes, los hijos. Estás dándote cuenta que estás haciendo sufrir a tus padres con una situación, una decisión que estás tomando, una relación que estás llevando adelante. Y tus papás te dicen: hijo, agarra la onda, eso no está bien, te vas a alejar de Dios, te vas a meter en un problema. Oh, mamá, tú déjame vivir mi vida, es mi vida. ¿Neta? ¿Es tu vida? Y cuando estés en el broncón enorme, cuando salgas embarazada, ¿quién te va a hacer el paro en ese momento? Ahí que te diga tu mamá: pues a ver, ahora sí vive tu vida, ¿verdad? Pero hay momentos ahí en nuestras vidas donde lo que nosotros tenemos que hacer es rendir nuestra voluntad a Dios. Le voy a pedir a alguno de los chicos del grupo de alabanza si pudieran pasar a ayudarme a crear un momento un ambiente para poder terminar. ¿Qué es adoración? ¿Qué es adoración entonces? Adoración, desde la perspectiva de Abraham, es esta: ofrecer lo más valioso que tienes. Ofrecer lo más valioso que tienes.
Adoración desde la perspectiva de Job es esta: seguir reconociendo a Dios como Dios, aún en los peores momentos de tu vida. Adoración desde la perspectiva de Jesús es esta: renunciar a tus derechos y rendir tu voluntad delante de Dios. Y yo quisiera preguntarles a ustedes esta mañana, antes de terminar, ¿cuál de estas tres definiciones de adoración es la que tú y yo tenemos que abrazar el día de hoy? Vamos a cantar Santo Espíritu. ¿Cuál de estas definiciones de adoración es la que tú y yo debemos abrazar? A lo mejor tú también estás ahorita en un momento como Abraham, en el que Dios te está pidiendo que tú le entregues algo, le rindas algo. O a lo mejor estás en un momento en tu vida como Job, en un momento trágico, difícil. A lo mejor has perdido algo, has perdido a alguien, o a lo mejor has perdido la salud. A lo mejor te acaban de dar un diagnóstico horrible y de repente ahora resulta que tienes una enfermedad incurable. O a lo mejor estás en un momento como Jesús, en el que hay una lucha interior dentro de ti. Hay un yo que no quiere rendirse a la voluntad de Dios. Fíjese bien, joven, para cualquiera de las tres necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Para cualquiera de los tres necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Si tú estás en un momento en tu vida donde Dios te está pidiendo que tú le rindas algo o a alguien, para ti no es fácil y te duele, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Si estás en un momento en tu vida en el que estás viendo una tragedia, alguien se murió, algo se perdió, estás teniendo que empezar de nuevo de la nada, estás en un momento muy trágico, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. O si estás luchando con una rebeldía interna dentro de tu corazón, hay un yo que te dice: no, es que yo quiero esto, y sabes que es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que con Jesús llegaron unos ángeles a fortalecerlo. Y a lo mejor hay algunos de ustedes esta mañana que necesitan fortaleza del cielo para poder mantenerse en una vida de adoración a Dios. El Señor quiere darte fortaleza del cielo. ¿Qué has perdido? Que fue como si te hubieran arrancado la mitad de tu corazón. ¿Qué estás enfrentando? Que te sientes incapaz de pelear contra eso. ¿Qué es eso que Dios te está pidiendo? ¿Sabes qué? Ya no pelees, suéltamelo, dámelo, entrégamelo. Para cualquiera de estos casos, tú y yo necesitamos fortaleza del cielo. Pregunto, ¿cuántos de los presentes dicen en buena onda: yo sí necesito fortaleza del cielo? Levanta su mano. Pues ahí donde estás, levanta tus dos manos bien alto y no la bajes. Y no la bajes por un instante, nada más dile: Dios mío, tú me conoces tan bien. ¿Sabes lo que he estado viviendo últimamente? ¿Sabes los problemas que he tenido, los pleitos que he enfrentado, las situaciones que he vivido? Tú las sabes todas. Y por eso hoy me has venido a hablar y a decirme que tú quieres que yo todavía te adore, Dios mío. Y dígale en voz alta: Dios, todavía te quiero adorar. En voz alta dile: Dios, todavía te quiero adorar. Pero necesito tu ayuda, necesito la ayuda del cielo, porque se me acaban las fuerzas, se me acaba la fe a veces. ¿Cuánto me hace falta fortaleza del cielo en mi vida para seguir adelante, Dios mío? Te necesito. Necesito tu gracia, necesito